No sé por dónde empezar, pero supongo que diré esto. Toda mi vida me han hecho sentir que era la otra hija. No la favorita, no la perfecta, no la que sale en las fotos familiares con orgullo. Solo, la que está ahí. Y hace unos meses, cuando murió mi abuelo, descubrí hasta qué punto eso era verdad. Mi abuelo era lo más parecido a un padre que tuve. Siempre decía que yo tenía sus manos, que de pequeña era la única que lo escuchaba cuando contaba las historias del pueblo, o cuando me enseñaba a plantar tomates en su huerto. Era su favorita, o al menos eso creía. Hasta el día de su entierro. El día que murió, la casa estaba llena. Mi madre y mi hermana se encargaron de todo, y a mí me trataban como si fuera una invitada de compromiso. No sé, como si estorbara. Me sentí fuera de lugar, pero no quise discutir. Me limité a sentarme en una esquina del salón mientras todos hablaban de lo mismo. El testamento. Recuerdo que mi tía me dijo: bueno, al menos tu hermana salió beneficiada. Y yo, con una sonrisa tonta, respondí: ¿cómo? Fue así como me enteré. Al parecer, mi abuelo había cambiado el testamento unos meses antes de morir. Mi hermana se quedaba con la casa familiar, el terreno, y prácticamente todo. Yo, nada. Cero. Ni siquiera una mención. Me quedé callada, mirando a mis padres, esperando alguna explicación. Mi madre me tocó el hombro y me dijo algo como: cariño, no te lo tomes a mal, tú sabes que el abuelo te quería, pero las cosas se dieron así. Las cosas se dieron así. Qué frase tan cómoda para justificar una traición. Intenté no llorar. Pero dentro de mí, algo se rompió. No era el dinero ni la casa, era lo que significaba. Era como si toda mi vida se resumiera en eso. Mi hermana recibe todo, y yo recibo las sobras. Lo que más me dolió fue que ni siquiera me lo dijeron ellos directamente. Me enteré por un comentario al pasar, como si fuera un chisme sin importancia. Y encima, mi hermana estaba feliz, radiante, recibiendo las felicitaciones de todos. Ni siquiera se dignó a mirarme. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en cada detalle, como mi abuelo me hablaba de cuando él no estuviera, como me decía que quería que yo cuidara del jardín, de la casa. Todo encajaba con lo contrario a lo que decían ahora. Algo no cuadraba. Y entonces lo recordé. Unas semanas antes de morir, mi abuelo me dijo que me había dejado una carta con algo muy importante. Nunca la recibí. Pregunté por ella y todos fingieron no saber nada. ¿Carta? No, no hay ninguna carta. Demasiado rápido, demasiado ensayado. Desde ese momento supe que algo estaba mal. Muy mal. Y aunque al principio intenté convencerme de que eran paranoias mías, cada gesto, cada silencio, cada mirada incómoda, me confirmaba lo mismo: me estaban ocultando algo. Y juro que lo voy a descubrir, aunque tenga que revolver cada rincón de esa casa. Desde que me enteré de lo del testamento, no puedo dejar de pensar en los últimos meses antes de que mi abuelo muriera. A veces los recuerdos duelen más que las heridas nuevas, sobre todo cuando empiezas a verlos con otros ojos. Siempre fui su favorita, o eso creía. Cuando era niña, pasaba casi todas las tardes en su casa. Me enseñó a arreglar una bicicleta, a hacer pan con masa madre y hasta a reparar un enchufe. Decía que no había nada que yo no pudiera aprender si tenía paciencia. Y cuando mi hermana se unía, él siempre bromeaba con que ella no duraría ni 5 minutos con las manos llenas de harina. Todos reían, menos mi madre, que lo miraba con desaprobación. Con el tiempo, empecé a notar pequeños cambios. Mi abuelo seguía siendo cariñoso, pero algo lo preocupaba. A veces, cuando mi hermana entraba en la habitación, su mirada se volvía distante. Como si hubiera algo que no podía decir. Una vez incluso lo escuché discutir con mi madre. Estaban en la cocina y hablaban en voz baja, pero alcancé a oír mi nombre. No es justo, dijo él. Y mi madre respondió algo que nunca olvidaré. La vida no es justa, papá. En aquel momento pensé que hablaban de otra cosa, tal vez de mi trabajo o de mi falta de estabilidad económica. Pero ahora, mirando hacia atrás, todo cobra otro sentido. Después de esa discusión, mi abuelo empezó a pasar más tiempo en el jardín, solo. Yo lo visitaba igual, aunque notaba que evitaba hablar de ciertos temas. Cuando le preguntaba cómo estaba o si necesitaba algo, sonreía, pero había una tristeza en sus ojos que no supe interpretar. Me dijo una vez:
A veces, el silencio de la familia duele más que cualquier traición. No entendí lo que quiso decir. Pensé que hablaba de mis tíos o de viejas disputas. Pero ahora me pregunto si en realidad estaba intentando advertirme. Mientras tanto, en casa, las comparaciones con mi hermana eran cada vez más frecuentes. Tu hermana consiguió ascenso, tu hermana está ayudando con los papeles del abuelo, tu hermana siempre tiene tiempo para todo. Yo solo escuchaba en silencio, tragándome la rabia. Era como si, sin darme cuenta, todos hubieran empezado a girar alrededor de ella. El día del cumpleaños del abuelo fue la primera vez que sentí que algo se había roto entre nosotros. Mi hermana llegó con un regalo caro, una chaqueta de cuero. Yo le llevé un álbum con fotos antiguas que había restaurado y encuadernado a mano. Él la abrazó, le agradeció el regalo, y luego me miró con una sonrisa triste. Tú siempre has sido el corazón de esta familia, me dijo. Pero su voz sonó como una despedida. Esa noche lloré sin saber por qué. Ahora lo entiendo. Él ya sabía lo que iba a pasar. Sabía que el testamento había cambiado, que mis padres estaban detrás, y que mi hermana recibiría todo. Pero también sabía que, al hacerlo, me estaban dejando fuera. No solo del dinero. De la familia. Desde entonces, cada recuerdo suyo se siente distinto. Como si todos esos momentos que antes me daban paz, ahora me gritaran la verdad que no quise ver. Mi abuelo no se alejó de mí. Lo alejaron de mí. Durante un tiempo intenté convencerme de que todo era un malentendido. Que si mi abuelo cambió el testamento, tuvo sus razones. Que tal vez yo no sabía toda la historia. Pero cuanto más trataba de dejarlo ir, más evidente se hacía que algo no encajaba. Cada vez que mencionaba el tema del testamento, mis padres reaccionaban igual. Silencio incómodo, miradas que se cruzaban y un cambio de conversación tan torpe que resultaba imposible no notarlo. Una noche, en la cena, solté sin pensarlo. ¿Sabéis quién fue el notario del abuelo? Mi madre dejó los cubiertos y dijo. No empieces con eso otra vez. ¿Otra vez qué? Solo estoy preguntando. Ya está todo hecho, hija. No hay nada que remover. Y así, como siempre, mi hermana cambió de tema con una sonrisa satisfecha, hablando de su nuevo coche. Era como si todos actuaran un mismo guión y yo no tuviera copia del libreto. Empecé a notar cosas pequeñas, pero que me hacían ruido. Mi hermana iba casi todos los días a casa de mis padres, aunque antes apenas los visitaba. Cuando llegaba yo, las conversaciones se cortaban de golpe. Una vez la escuché decir algo como no puedes saberlo, y cuando entré al salón, los dos fingieron que hablaban del trabajo. También empecé a notar cómo mi madre evitaba dejarme sola con mi padre. Si me acercaba a hablar con él, aparecía enseguida con cualquier excusa. Y cuando intentaba preguntarle directamente, me decía que no metiera más leña al fuego. No entendía qué fuego, si yo solo quería la verdad. Mi hermana, mientras tanto, se mostraba más amable que nunca. Me mandaba mensajes, me invitaba a tomar café, me decía que no quería que el dinero arruinara nuestra relación. Pero su tono era condescendiente. Como si supiera algo que yo no. Como si disfrutara de tenerme confundida. Una tarde, fui a casa de mis padres sin avisar. Desde fuera escuché voces en la cocina. Si se entera, no lo va a soportar, dijo mi madre. No tiene por qué enterarse, mamá, respondió mi hermana. Me quedé helada. No entré. Me fui caminando sin hacer ruido, con un nudo en la garganta. Esa noche no dormí. Cada palabra, cada gesto, cada recuerdo de los últimos meses se me mezclaba en la cabeza como un rompecabezas incompleto. Empecé a dudar de todo, de lo que me decían, de lo que recordaba, incluso de mí misma. ¿Y si mi abuelo realmente había querido dejarle todo a ella? ¿Y si yo estaba siendo injusta? Pero no. Algo en mi instinto me decía que no era paranoia. Que había una verdad escondida y todos estaban dispuestos a protegerla, incluso si eso significaba seguir tratándome como una extraña en mi propia familia. El problema era que no tenía pruebas. Solo esa sensación persistente de que cada vez que me sonreían, me mentían. Todo empezó por casualidad. O al menos eso quiero creer. Una tarde, fui a la casa del abuelo a buscar un reloj antiguo que él siempre me dejaba usar cuando era pequeña. Mi madre me había dicho que ya no quedaba nada allí, pero algo dentro de mí necesitaba volver. Sentir el olor a madera vieja,
a café recién hecho, a hogar. La casa estaba igual, pero vacía. El aire pesaba distinto, como si guardara secretos entre las paredes. Caminé por el pasillo en silencio, tocando los muebles cubiertos con sábanas. Cada rincón tenía un recuerdo, y cada recuerdo dolía un poco más. Fui directo al escritorio del abuelo. Era de madera oscura, con marcas de quemaduras de cigarro en la esquina. Allí pasaba horas escribiendo, revisando papeles y haciendo cuentas. Abrí los cajones sin pensar, buscando el reloj. Entre sobres viejos, recibos y fotos amarillentas, encontré un pequeño sobre cerrado con su letra. En el frente ponía mi nombre. Mi corazón se detuvo. Con las manos temblando, lo abrí. Dentro había una nota corta, escrita con su caligrafía firme. Si algún día dudas de lo que te digan, busca en el cajón de abajo. No todo es como parece. Ah. Sentí un escalofrío. Abrí el cajón de abajo y lo primero que vi fue un montón de papeles del notario. Había copias de escrituras, documentos viejos, y un recibo con fecha de apenas 3 semanas antes de su muerte. Lo miré una y otra vez. Era un comprobante de una modificación de testamento. Firmado por el mismo notario que supuestamente gestionó todo meses antes, según mis padres. No sabía qué pensar. Mi abuelo había cambiado su testamento justo antes de morir. Pero, ¿por qué? ¿Y por qué nadie mencionó esa fecha? Me temblaban las manos mientras guardaba el recibo en mi bolso. No quería que nadie supiera que lo había encontrado. Salí de la casa sintiendo que alguien me observaba. Esa noche no pude dejar de mirar el papel. Era real. No era una sospecha. Había algo oculto. Y mi familia lo sabía. Busqué en internet al notario que aparecía en el documento. Aún trabajaba en la ciudad, pero cuando llamé para pedir cita, me dijeron que el expediente estaba cerrado y que debía ser gestionado solo por los herederos directos. Herederos directos. Es decir, mi hermana. Desde ese momento decidí que no iba a quedarme de brazos cruzados. Empecé a guardar todo lo que encontraba, mensajes, fechas, nombres. Revisé viejos correos del abuelo, incluso su libreta de notas. En una de las páginas escribió: "No confío en ellos. Pero no puedo hacer más". Esa frase me dejó helada. Ya no era solo una sospecha. Era una certeza. Mi abuelo sabía que algo estaba mal. Y si dejó esa pista para mí, era porque quería que yo lo descubriera. Desde entonces, cada vez que veo a mi familia, sonrío como si no supiera nada. Pero por dentro, estoy haciendo mi propia investigación. Lenta, silenciosa. Hasta que llegue el momento de enfrentar la verdad. Desde que encontré esa nota y el recibo del notario, no dejo de pensar en todo lo que viví en esa casa. Es como si cada recuerdo, que antes era cálido, ahora tuviera bordes afilados. Y cuanto más escarbo, más me doy cuenta de que la verdad no empezó con el testamento. Empezó mucho antes. De niña, siempre supe que en mi familia había un equilibrio extraño. Mi hermana era la fácil, la que nunca daba problemas, la que siempre sonreía en las fotos. Yo era la intensa. La que preguntaba demasiado, la que lloraba sin razón, la que se metía en líos por defender a los demás. Y mis padres nunca lo disimularon. Recuerdo un día en el colegio, tenía unos 10 años. Gané un concurso de dibujo. Estaba tan feliz que corrí a casa para enseñárselo a mi madre. Ella me miró, sonrió y dijo: "Qué bien, cariño. Pero tu hermana sacó un 9 en matemáticas". Y de pronto mi logro dejó de importar. Pasó toda la vida igual. Si yo hacía algo bien, mi hermana lo hacía mejor. Si yo fallaba, era culpa mía. Si ella fallaba, seguro estaba cansada. Y aunque dolía, aprendí a callar. Mi abuelo era el único que me trataba diferente. Me defendía, me escuchaba, me hacía sentir que valía algo. Decía que los segundos hijos siempre cargan con los errores de los primeros. Nunca entendí del todo esa frase hasta ahora. Porque viendo todo lo que está pasando, me doy cuenta de que mi familia lleva años repitiendo el mismo patrón. Mi hermana merece. Yo estorbo. Incluso en las cosas más pequeñas. Cuando mi abuelo enfermó, yo fui quien lo cuidó más. Lo acompañaba al médico, le llevaba la comida, lo ayudaba a vestirse.
Mi hermana solo aparecía para sacarse fotos y subirlas con frases bonitas. Pero al final, la heredera fue ella. Mi madre siempre me dijo que la familia está por encima de todo. Pero lo que en realidad quería decir era que yo debía quedarme callada. Que aceptar sin protestar era mi forma de quererlos. Y ahora, con lo que sé, me siento tan tonta. No sé qué duele más, el engaño del testamento o descubrir que mi propia madre pudo estar detrás. Cada vez que pienso en su voz diciendo no empieces con eso otra vez, me dan ganas de gritarle que yo no empecé nada. Que fueron ellos quienes destruyeron todo cuando decidieron borrar mi nombre de su historia. Pero aún no puedo hacerlo. No sin pruebas. Por eso sigo fingiendo. Sonrío, saludo, finjo normalidad, pero por dentro, algo en mí se ha roto para siempre. Y sé que ya no hay vuelta atrás. La próxima vez que mire a mi madre a los ojos, quiero hacerlo sabiendo la verdad completa. Porque si de algo estoy segura, es de que mi abuelo no quiso dejarme fuera. Alguien lo hizo por él. Y pienso descubrir quién. No sé si fue casualidad, destino o simplemente la necesidad de saber, pero todo empezó una tarde de lluvia. Llevaba días sin dormir bien. Me despertaba con el corazón acelerado, con la sensación de que el abuelo me hablaba desde algún lugar, pidiéndome que siguiera buscando. Así que lo hice. Me pasé horas revisando las cajas que había traído de su casa, una montaña de papeles viejos, facturas, cartas, cuadernos de cuentas, nada que pareciera importante. Pero justo cuando iba a rendirme, una hoja se deslizó al suelo. Era una copia del testamento antiguo. El encabezado tenía una fecha de hacía más de 2 años. Y ahí, con mi propio nombre escrito con todas las letras, leía: a mi nieta, por su dedicación y cariño, le dejo la vivienda principal y el terreno del huerto. Sentí un vuelco en el estómago. Tuve que sentarme. Me temblaban las manos. No era una ilusión. No era mi imaginación. Yo estaba incluida. Yo era parte. Lo leí una y otra vez, hasta que las lágrimas me nublaron la vista. No podía creer que ese papel fuera real. Y sin embargo, lo era. La firma del abuelo estaba allí. El sello notarial, también. Todo en regla. Entonces recordé el recibo que encontré antes, el de la modificación del testamento, 3 semanas antes de su muerte. El contraste era demasiado claro. En el primero, yo figuraba. En el segundo, desaparecí. Guardé ambos documentos en una carpeta, temblando. No podía quedarme quieta. Necesitaba respuestas. Y, aunque sabía que era una locura, decidí volver a llamar al despacho del notario. Esta vez fui más directa. Le dije que era familiar directa, que necesitaba acceder a la información por motivos personales. La secretaria dudó, pero al final, quizás por compasión o descuido, me dijo algo que lo cambió todo. La modificación fue firmada por su abuelo, pero los documentos fueron gestionados y entregados por su madre y su hermana. Sentí un nudo en el pecho. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. ¿Estás segura?, pregunté con la voz quebrada. Sí, ellas trajeron los papeles finales al despacho. Su abuelo estaba enfermo, no podía desplazarse. Colgué sin despedirme. Me quedé mirando la pantalla del móvil, con las manos frías. Mi madre. Mi hermana. Ellas lo habían hecho. De alguna forma, consiguieron que el abuelo firmara el Nuevo Testamento, o lo hicieron pasar por él. No sé cómo, ni hasta dónde llegó la manipulación, pero lo que sí sé es que las dos estaban detrás. Y de pronto, todo encajó. Las conversaciones a escondidas. Las evasivas. El miedo a que yo descubriera algo. Sentí rabia. Dolor. Asco. Quise gritar, romper algo, confrontarlas en ese mismo momento. Pero no lo hice. En lugar de eso, me encerré en el baño y lloré hasta quedarme sin fuerzas. No lloraba solo por el dinero, ni por la casa. Lloraba por el amor que di, por la confianza que deposité, por cada vez que defendí a mi madre cuando alguien la criticaba, por cada vez que pensé que mi hermana solo tenía suerte. Me di cuenta de que nunca fue suerte. Fue favoritismo. Encubierto, constante, descarado. Y ahora, legalizado. Pasé los días siguientes en silencio, observando. Mi madre me hablaba con normalidad, como si nada hubiera cambiado. Mi hermana, cada vez más sonriente,
Incluso me pidió ayuda para organizar la mudanza a su nueva casa, la que fue del abuelo. La casa donde crecí. La que él me prometió cuidar. La que me correspondía a mí. Y tuve que tragarme el odio. Fingir que no sabía nada. Esperar el momento justo. Porque, por primera vez en mi vida, no quería llorar. Quería justicia. Empecé a hacer copias de todo, los papeles, las fechas, las notas del abuelo. Guardé los originales en una carpeta azul y los escondí en un lugar donde nadie más podría encontrarlos. Y mientras lo hacía, me juré algo. No iba a volver a permitir que me trataran como la sombra de mi hermana. No esta vez. Mi abuelo confiaba en mí. Me dejó las pistas. Y ahora, por fin, tenía la primera prueba real de que todo lo que sospechaba era verdad. La pregunta ya no era si me traicionaron. La pregunta era hasta dónde estaban dispuestas a llegar. Y para descubrirlo, sabía lo que tenía que hacer. Tenía que confrontar a alguien. Y la primera en la lista sería mi madre. No sabía si tenía más miedo de lo que iba a escuchar o de lo que iba a decir. Había pasado toda la noche sin dormir, repasando en mi cabeza cada palabra, cada recuerdo, cada mirada evasiva de mi madre desde que el abuelo murió. Todo encajaba de repente, y dolía. Dolía como si me hubieran arrancado algo que ni siquiera sabía que tenía. La encontré en la cocina, preparando café como si fuera un día cualquiera. Tenía esa calma que siempre me irritó, esa manera de actuar como si nada malo pudiera pasar mientras el resto del mundo se desmoronaba. «Mamá, tenemos que hablar», le dije, con la voz más firme de lo que me esperaba. Levantó la vista, sorprendida por mi tono, y sonrió con esa cortesía automática. «Claro, hija, dime». No me senté. Saqué el sobre que había encontrado entre los papeles del abuelo. Era un recibo de la notaría, fechado solo 3 semanas antes de su muerte. «¿Por qué no me dijiste que el abuelo cambió el testamento?» El sonido de la cafetera llenó el silencio. Ella bajó la mirada, como si estuviera eligiendo las palabras, o quizás calculando cuanto ya sabía yo. «No era necesario que te preocuparas por eso», respondió al fin, muy despacio. «¿No era necesario?», repetí, casi riéndome de la rabia. «¿Me estás diciendo que no tenía derecho a saber que el abuelo me había dejado algo, y que ustedes se aseguraron de que no lo recibiera?» Su rostro se endureció. «Las cosas no son tan simples. Tu hermana siempre estuvo más pendiente de él, tú sabes eso. Era lógico que él quisiera recompensarla». «¿Lógico?», interrumpí. «Lógico es que me mientan. Que me hagan creer que no me dejó nada, cuando hasta me hizo prometer que cuidaría su casa. Esa casa que ahora es de ella». Mi madre suspiró, cansada. Ese suspiro me rompió más que cualquier grito. «No entiendes. El abuelo cambió de opinión. Dijo que tú estabas ocupada, que tenías tu vida, que no te interesaban las cosas de familia. Eso no es cierto y tú lo sabes», le dije con lágrimas en los ojos. Me pasé meses ayudándole a ordenar los papeles, acompañándolo al médico. Era yo quien lo escuchaba cuando lloraba por la abuela. Ella apartó la mirada. No lo negó. No lo aceptó tampoco. Solo se refugió en su silencio, ese silencio que siempre usó como arma. ¿Qué ganaban con ocultármelo?, pregunté casi en un susurro. ¿Por qué no me dijeron la verdad? Entonces lo dijo. Esa frase que no olvidaré jamás. Era lo mejor. No queríamos problemas entre ustedes. Reí sin poder evitarlo. Una risa amarga, seca. ¿Lo mejor? ¿Quitarme lo que me correspondía para que no haya problemas? Los problemas los crearon ustedes. Mi madre se levantó y me tomó la mano, pero la aparté. Hija, entiéndelo. Tu hermana siempre fue más frágil, más sensible. Tú eres fuerte, siempre lo fuiste. Sabíamos que lo aceptarías. Y ahí lo entendí todo. No era solo por el dinero o la casa. Era esa vieja historia de siempre. Yo la fuerte. Yo la que no necesita nada. Yo la que aguanta. Ella la que se derrumba y hay que proteger. Pero esta vez no iba a ser la fuerte. No con ellos. No quiero volver a escucharte justificar esto, le dije con la voz quebrada. No quiero más mentiras. Ni de ti ni de papá. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó, casi en un murmullo. Voy a recuperar lo que me pertenece. Aunque me quede sola en el intento.
Me miró con una mezcla de miedo y tristeza. Pero no pidió perdón. No dijo nada. Solo se quedó ahí, inmóvil, viendo cómo salía por la puerta. Ese día entendí que a veces la familia no te apuñala por la espalda, te acaricia mientras lo hace. Y cuando al fin te das cuenta, ya es demasiado tarde para curar la herida. Pensé que ya había tocado fondo, que nada podía doler más que saber que mi propia madre había sido cómplice de una mentira tan grande. Pero me equivocaba. Lo que vino después me hizo entender que el testamento era solo la punta de un iceberg que llevaba años hundiéndose bajo la superficie de mi familia. Todo empezó con una carpeta. Una simple carpeta vieja que encontré en la habitación del abuelo, mientras intentaba despedirme de él a mi manera. No podía dejar de pensar en él, en su mirada los últimos días, esa mezcla de tristeza y resignación que entonces no entendí. Abrí la carpeta sin pensar, buscando respuestas, y las encontré. Pero no las que esperaba. Había cartas. Cartas del abuelo a mis padres. Algunas sin abrir. En una de ellas, escrita a mano con su letra firme y temblorosa, decía: «No entiendo por qué insistís en que todo sea para ella. Las dos son mis nietas, y la que siempre estuvo aquí cuando lo necesité fue Mimi. No sé qué creen que están haciendo, pero no quiero que haya rencor entre ellas». Se me heló la sangre. Él sabía. Sabía que mis padres estaban manipulando las cosas. Seguí leyendo, con las manos temblando. Otra carta, más reciente. «Si deciden ignorar mis deseos, sepan que no los perdonaré. No quiero favoritismos. No quiero que mi nieta sienta lo mismo que yo sentí de pequeño, cuando mi propio padre prefería a mi hermano». Ahí estaba. El origen de todo. El abuelo había vivido lo mismo. Esa maldita herencia emocional que se traspasaba de generación en generación como una maldición, elegir a uno y relegar al otro. Repetir el mismo patrón bajo distintas excusas. Entonces todo encajó. No era solo el testamento. Era todo. Las becas que misteriosamente nunca llegaban para mí pero sí para mi hermana. Las veces que mis padres decían que ella lo necesitaba más. Las comparaciones disfrazadas de cariño. El «tú eres más fuerte» convertido en un castigo. Y lo peor fue cuando encontré el documento del seguro del abuelo. Había designado como beneficiarias a ambas. Pero en el registro oficial, solo aparecía el nombre de mi hermana. Modificado. Con fecha posterior a su muerte. Sentí náuseas. Me faltaba el aire. No era solo una traición familiar. Era un robo. Un crimen, incluso. Tomé fotos de todo. Cada carta, cada documento. Ya no era cuestión de emociones, era cuestión de justicia. Pero en el fondo, lo que más me dolía no era el dinero, ni la casa, ni los papeles. Era saber que mi familia había construido una mentira tan grande y la habían sostenido durante años, sin remordimiento. Esa noche no pude dormir. Caminaba por la casa con el corazón en un puño, leyendo y releyendo cada prueba. Pensé en mi hermana, en cómo siempre sonreía con esa inocencia fingida, y me pregunté si lo sabía. Si alguna vez dudó, si alguna vez sintió culpa. Pero una parte de mí ya conocía la respuesta. Ella siempre lo supo. Porque el verdadero secreto no era el testamento. Era que todos estaban en el mismo juego, menos yo. Y cuando te das cuenta de que toda tu familia ha vivido cómodamente dentro de una mentira, tú pasas de ser la hija fuerte a ser el enemigo. Esa noche tomé una decisión. Si ellos iban a ocultar la verdad, yo me encargaría de que saliera a la luz. Sin importar el precio. Durante días no supe qué hacer. Tenía todas las pruebas frente a mí. Las cartas del abuelo, los documentos, las fechas. Todo lo que confirmaba que no estaba loca, que no había imaginado esa sensación constante de ser menos. Pero una parte de mí no podía moverse. Era como si mi cuerpo y mi mente no se pusieran de acuerdo sobre qué hacer con tanto dolor. Dormía poco. Comía menos. Cada vez que cerraba los ojos, veía al abuelo sonriendo en su sillón, hablándome de justicia, de valores, de cómo la familia debía cuidarse. Y después, esa sonrisa se borraba. Se convertía en silencio, en traición. Pensé en vengarme. Lo confieso. Pensé en hacer público todo, en arruinarles la imagen perfecta que tanto cuidaban. Fantaseé con verlos enfrentando las consecuencias, con mi hermana llorando, suplicando,
con mis padres sintiendo la vergüenza que merecían. Pero en cuanto imaginaba esa escena, algo dentro de mí se apagaba. No sentía alivio. Solo vacío. También pensé en reconciliarme. En hablarlo, en intentar entender por qué. Quizás había algo más que no sabía, alguna razón que suavizara todo esto. Pero cada vez que intentaba ponerme en su lugar, el corazón me gritaba, no hay justificación. Porque cuando alguien te quita lo tuyo con conciencia, no lo hace por error. Lo hace por elección. Entonces solo quedaba la tercera opción, alejarme. Esa idea me daba miedo, pero también paz. Pensé en cómo sería mi vida sin ellos, sin esa carga constante de tener que ser la que comprende, la madura, la fuerte. Pensé en mudarme, en vender lo poco que tenía, en empezar de nuevo en otra ciudad. Y por primera vez en mucho tiempo, la idea no me pareció imposible. Una tarde, fui a visitar la tumba del abuelo. Llevé una flor blanca, como las que solía plantar en su jardín. Me senté frente a su lápida y hablé en voz baja, como si todavía pudiera escucharme. Te prometo que no voy a seguir este ciclo, le dije. No voy a vivir en la misma mentira que ellos. No quiero venganza. Quiero paz. El viento sopló justo en ese momento, moviendo las flores. Tal vez fue casualidad, o tal vez una respuesta. No lo sé. Pero sentí algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Ligereza. Esa noche, envié un correo con copias de todos los documentos a un abogado de confianza. Le pedí que los guardara, por si alguna vez decidía actuar. No tomé decisiones definitivas, pero sí un paso importante, no dejar que ellos siguieran manipulando mi historia. Después apagué el móvil, cerré la puerta y respiré. Por primera vez, sin miedo. No sé si algún día podré perdonarlos, ni si lo merecen. Pero sí sé que ya no les debo nada. Ni explicaciones, ni comprensión, ni silencio. La rabia aún vive en mí, pero ahora también hay algo más, libertad. Y aunque me haya costado una familia, siento que por fin recuperé algo mucho más valioso. A mí misma. No tenía pensado verla. De hecho, llevaba semanas evitando cualquier contacto. Pero el destino, o quizás el cierre que tanto necesitaba, decidió ponerla frente a mí. Fue en el cementerio, justo donde reposan los restos del abuelo. Yo llevaba flores frescas, como siempre. Ella llegó con las manos vacías y esa sonrisa que ya no me engañaba. Nos miramos en silencio, y por un momento, volví a ver a mi hermana de antes, la niña con la que compartía secretos, con la que me escapaba a comer galletas escondidas en la cocina del abuelo. Pero esa imagen duró poco. No esperaba encontrarte aquí, dijo, intentando sonar casual. Yo sí, respondí. Y no era mentira. En el fondo sabía que algún día este encuentro tenía que pasar. Se quedó quieta, incómoda. Bajó la mirada al suelo, y entonces lo solté, sin rodeos. ¿Vale la pena? ¿Dormir sabiendo que todo lo que tienes fue robado? Su rostro se tensó. Quiso decir algo, pero no le salieron las palabras. No fue decisión mía, susurró al fin. Mamá y papá pensaron que era lo mejor. Claro, la interrumpí. Lo mejor para ti. Como siempre. La tensión se volvió casi física. Podía sentir su respiración agitada, la incomodidad en su postura. Por primera vez, no era yo la que se sentía pequeña. ¿Sabes qué es lo peor? Le dije. Que ni siquiera te sorprendió cuando te dejaron todo. Porque en el fondo sabías que lo harían. Siempre lo supiste. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no apartó la mirada. Yo no lo pedí, dijo. Solo, lo acepté. Exacto, respondí con un hilo de voz. Lo aceptaste. Y al hacerlo, te convertiste en parte de la mentira. El silencio que siguió fue pesado, pero diferente a los de antes. Ya no dolía tanto. Había una calma rara, como si con cada palabra estuviera soltando un peso que llevaba años encima. Ella intentó acercarse, pero di un paso atrás. No te odio, le dije. Y tal vez algún día pueda perdonarte. Pero eso no significa que quiera tenerte cerca. Asintió, sin fuerza, como quien acepta una derrota inevitable. ¿Te vas a ir? Preguntó. Sí. No puedo reconstruirme en un lugar donde todo está podrido. La miré una última vez antes de marcharme. No había rencor,
solo cansancio. Y un poco de tristeza, la que queda cuando entiendes que una parte de tu vida terminó para siempre. Al salir del cementerio, el aire se sentía distinto. Ligero. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin sentir un nudo en el pecho. La verdad dolía, sí, pero también limpiaba. Y en ese dolor había algo parecido a la libertad. Los días siguientes los dediqué a empacar mis cosas. No muchas, solo lo necesario. Dejé atrás la casa, los recuerdos, incluso las fotos familiares. No porque quisiera olvidar, sino porque ya no necesitaba seguir mirando atrás. En el tren, mientras el paisaje pasaba a toda velocidad, pensé en el abuelo. En lo que diría si viera todo lo que había pasado. Y en mi corazón, escuché su voz diciéndome algo que solía repetir. La verdad no siempre une, pero siempre libera. Sonreí. Porque tenía razón. Había perdido una familia, pero había ganado algo más importante. La paz de saber quién soy, y de no tener que fingir nunca más. Y aunque la herida aún dolía, sabía que estaba sanando. Paso a paso. Lejos de ellos. Pero, por fin, libre.